Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sesión número 11, titulada Presencias Femeninas de las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Latinoamericanas. Para dar inicio a esta sesión, quisiera presentar a cada uno de los ponentes. Voy a ir presentando y dando la palabra, y vamos a ir en orden como está estipulado en el slide. En primer lugar va a presentar Arantxa Arteaga Moctezuma, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente estudiante de la maestría en Historia del Arte por la misma universidad, en la cual desarrolla un proyecto en torno al uso de la infancia como lugar de enunciación en la obra pictórica y literaria de Nahui Olin, la artista mexicana. Hoy va a estar presentando un trabajo titulado La revista Azulejos, las imágenes de mujeres y las mujeres de imaginación, Nahui Olin y Gabriela Mistral. Arantxa, adelante, te escuchamos. Hola, muchas gracias y bueno, pues buenos días al público de México, buenas tardes a los que están en otras latitudes y bueno, pues doy inicio a este trabajo. Érase una vez una revista, no he compartido mi pantalla, ahí voy, perdón. Ahí está, si no, no tiene chiste el cuento, ahí está. Érase una vez una revista en cuyas páginas convivían el muralismo mexicano y los anuncios de autos de lujo, las artes populares y la arquitectura virreinal, las flappers y las chinas poblanas, la poesía clásica y el verso fragmentario. La revista mexicana Azulejos es una publicación que permite repensar estas aparentes contradicciones y comprender mejor la complejidad de cada uno de estos temas, así como sus espacios y actores compartidos. Este trabajo se enfoca en el análisis de las muy diversas representaciones femeninas presentes en la publicación y atiende especialmente a las escasas dos autoras que allí publicaron, Nahui Olin y Gabriela Mistral. La metodología de análisis le debe mucho a la propuesta de Annick Luis de ver a las revistas como objetos autónomos, con lo cual se les estudia como objetos simbólicos, productores de relaciones e ideologías, siempre en relación con un contexto de producción. Primer acercamiento al mosaico. Al recorrer las páginas de la revista Azulejos, resulta evidente que se trata de una publicación muy cuidada en cuanto a su puesta en página, a pesar de que solamente uno de sus editores, Ramón Riverol, contaba con experiencia previa en el campo. Otro de los editores, Pablo Prida Santacilia, ejerció el derecho pero destacó como dramaturgo, empresario de teatro y cine y escritor en diversos medios impresos. De su hermano, Antonio Prida Santacilia, no hay menores datos. Los hermanos Prida Santacilia dieron espacio entre las páginas de Azulejos a dos miembros más de su familia, sus primos, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia y el licenciado Ramón Prida. La revista tuvo solo 9 números entre agosto de 1921 y diciembre de 1923, aunque se presenta como una publicación mensual. La mayor parte de la publicidad es de tiendas de ropa o automóviles de lujo, fraccionamientos exclusivos y algunos otros establecimientos de élite. Con lo anterior, queda claro que tenía un destinatario con alta capacidad de consumo. Por otra parte, las posibilidades económicas para su edición se tradujeron en portadas coloreadas con el uso de al menos 3 tintas en cada una y un par de páginas interiores de papel couché con reproducciones a color de obras de arte, así como abundantes fotografías. En sus páginas abundó el contenido de teatro, ópera y cine, así como una recurrente sección de sociales o de la buena sociedad. Otra gran parte de su contenido fueron las artes plásticas y la literatura. Imágenes de mujeres. Las imágenes de mujeres son abundantes y variadas en Azulejos. Los contextos de publicación en los que aparecen, es decir, el lugar que ocupan entre otros elementos de la puesta en página o dentro del conjunto de la revista, son al menos 5 distintos. 1, en la publicidad, 2, en la sección de sociales, 3, en las reseñas y críticas de teatro y cine, 4, en los diseños que acompañan los textos literarios o la portada, y 5, en las reproducciones de obras de arte. Por otro lado, las mujeres en estas imágenes no responden siempre al mismo estereotipo. Son distintas en cuanto a las actitudes que tienen, su manera de vestir, el espacio en el que se encuentran, lo que están haciendo e incluso el dibujo de su silueta.
Por ejemplo, en la publicidad, el tipo de mujer presentada es de clase alta y por tanto protagonista de eventos sociales y políticos, como se lee en este anuncio del Palacio de Hierro. Estas mujeres responden al estereotipo de la mujer moderna, el cual causó polémica por los vestidos cortos y escotados, por el cabello corto, por el maquillaje, pero más allá de la apariencia estaba su manera de conducirse, su presencia en las calles, sus aspiraciones laborales y educativas y por supuesto su manejo de la sensualidad. Dicha polémica llegó a traducirse en ataques violentos a jóvenes estudiantes de escuelas técnicas que usaban el cabello corto, como sucedió en 1924. Anne Rubinstein, quien ha analizado el caso, plantea que la oposición al estilo moderno se proyectaba en términos de defender la pureza nacional o racial, y por ello los ataques se dirigían a los grandes grupos de mujeres de clase media o baja y con fisionomía indígena que comenzaban a educarse, y no a las minorías de la élite. Esa incomodidad no figura en azulejos, incluso la portada del segundo número es el rostro de una típica mujer moderna. Por otro lado, en las páginas de la revista, las mujeres de la clase trabajadora solo aparecieron en 2 ocasiones. Esto es, en las reproducciones de los murales de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública. Una mujer de espaldas, tendiendo la hilaza después de teñirla, aparece en Los Tintoreros. Tiene puesto un atuendo sencillo, de blusa y falda casi sin vuelo y sin decoraciones. Aunque la reproducción es en blanco y negro, puede verse que su piel es morena y su cabello oscuro. Las otras mujeres están en el panel de la alfarería. Esta vez son 4. Se ocupan de diferentes tareas dentro de un taller. Todas ellas tienen facciones indígenas. Bueno, son estas 2 imágenes que están aquí. Según el texto de Pellicer sobre estos murales, cito, solo el pueblo legítimo o los refinados superiores gustan de estas gigantescas decoraciones. La burguesía media y rica ladra frente a la obra de Rivera. Fin de cita. Es probable que los refinados superiores sean los lectores de esta revista y que el protagonismo de las clases bajas y la raza indígena dentro del arte de Rivera sea lo que les incomode, pero ciertamente no las actividades que realizan, pues son las que habían desempeñado desde siglos atrás. En ese sentido, las mujeres trabajadoras de la raza indígena en los murales y en las páginas de la revista les eran hasta cierto punto inofensivas. Participación femenina. En contraste con la diversidad y cantidad de mujeres, las plumas, los pinceles, las cámaras de estas no figuraron en azulejos, con la sola excepción de las 2 mencionadas poetas, la mexicana Nahui Olin y la chilena Gabriela Mistral. Nahui Olin, quien fuera una artista multifacética que incursionó en la pintura, el diseño editorial, la música, también como modelo y como poeta, participó en 2 números de la revista. Su primera contribución son 4 textos que forman parte del poemario Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos, un libro editado en conjunto por la autora y su entonces pareja, el pintor y vulcanólogo Gerardo Murillo, el Dr. Atl. La fuerte presencia del Dr. Atl en azulejos, ya sea como escritor, con obras poéticas o pictóricas, permite pensar que él haya conectado a Nahui Olin con la revista y facilitado la publicación de la obra de una poeta que aún no había publicado nada anteriormente y acababa de llegar a México después de 7 años del exilio en España. Los poemas están acompañados por un retrato fotográfico del artista y por el dibujo de un medallón colgante con decoración floral. Por lo general, en la revista casi ningún texto está desprovisto de imágenes, márgenes, viñetas o tipografías especiales, pero lo que llama la atención en este caso es que se incluya una fotografía de ella y además se apunta en la introducción que, cito, Óptica Cerebral es la obra primera de una mujer muy joven y maravillosamente bella. La puesta en página es muy similar con el poema aparecido un año después. En tipografía de gran formato se lee el nombre de la autora, Nahui Olin, y el título del poema, Electricidad Éter. A un costado aparece una vez más un retrato de la poeta y un par de viñetas. En esta fotografía ella tiene una actitud mucho más teatral y provocadora. De perfil, con el torso inclinado hacia el frente y la cabeza hacia atrás, el vestido dejando ver sus hombros desnudos, su cabello corto y despeinado y sus labios bastante separados.
Los dibujos se asemejan a una gorgona o a una máscara tribal, acentuando el dramatismo de la fotografía y aludiendo a una cierta bestialidad. Por su parte, el poema poco tiene que ver con las imágenes que lo acompañan, pues este refiere a las energías del cosmos, como se puede leer en el siguiente fragmento. Por eso nada es normal, todo es una consecuencia de un movimiento indeterminado, de sentido, de intensidad, de duración, explicación de los fenómenos cósmicos universales imprevistos. En cambio, la fotografía, por los gestos y el dinamismo que proyecta, es bastante cercana a las de las actrices en otras páginas de la revista, como esta de la actriz María Tubau. Todo lo anterior nos permite pensar en la propuesta de Vicky Unruh acerca de las mujeres latinoamericanas y su negociación para entrar en el mundo de las letras como autoras, a través del uso de su corporalidad, gestualidad o teatralidad. Así, podemos pensar que la conjunción de la poesía con las fotografías es la estrategia para poder integrar la obra de Nahui Olin en una publicación como Azulejos, la cual no solo está escrita por una mujer, sino que rompe con las formas clásicas de la poesía y los temas tradicionalmente femeninos. En el mismo número en el que aparece el segundo poema de Nahui Olin, tan solo 4 páginas más adelante, nos encontramos con las reproducciones a color del mural que Carlos Mérida pintó en la biblioteca infantil en el edificio de la Secretaría de Educación Pública, el cual tiene como tema Caperucita Roja. Si bien los dibujos son de él, el texto o poema narrativo en el cual se basa es de Gabriela Mistral. Toda la secuencia se presenta en 2 cuartillas, con algunas decoraciones infantiles en los espacios en blanco y las leyendas poema de Gabriela Mistral y pintura de Carlos Mérida. La publicación en Azulejos es del año de elaboración de los murales, 1923, que es también el periodo en el que Gabriela Mistral está en México invitada por José Vasconcelos, de 1922 a 1924. Este cuento en verso, junto con otros, suelen fecharse entre 1924 y 1926, aunque es claro que debió de escribirlo al menos en la primera mitad de 1923. El poema narra por medio del verso alejandrino una versión de la autora del cuento de Caperucita Roja. Este fragmento donde se acerca al clímax podemos leer. Caperucita Roja ha entrado olorosa de bayas, le tiemblan en la mano gajos de salvia en flor. Deja los pastelitos, ven a entibiarme el lecho. Caperucita cede al reclamo de amor. Tanto la mención a los olores frutales como a las hierbas que están en flor son claras alusiones a un cierto erotismo femenino, las cuales se acentúan con la petición que el lobo hace a la niña de que entibie su lecho y la aceptación de Caperucita de eso llamado reclamo de amor. La niña cede y el final es de una violencia cruda. Ha arrollado la bestia bajo sus pelos ásperos, el cuerpecito trémulo, suave como un vellón, y ha molido las carnes y ha molido los huesos y ha exprimido como una cereza el corazón. A diferencia de otras versiones del cuento donde Caperucita es rescatada, aquí su destrucción es total y sin sutilezas poéticas. ¿Cuál es el mensaje de la autora? Parece tener sobre todo un público femenino al cual previene de ceder a los reclamos de amor, pues no habrá rescates ni arrepentimientos en caso de caer en desgracia. Aunque este cuento no pertenece a lecturas para mujeres, pareciera tener el mismo tono didáctico y moralizante. No obstante, la crudeza del mensaje no queda plasmada del todo en el mural de Mérida, pues el recuadro final solo muestra a Caperucita ya muerta flotando en unas nubes. A decir verdad, tampoco parece ser el poema o la historia lo que es importante para la revista Azulejos, sino el hecho de que haya sido pintado en los muros de la biblioteca infantil de la recién creada secretaría. Así, el tema educativo, la labor de Gabriela Mistral en México o algunas de las muchas iniciativas que pusieron a los artistas en contacto directo con los niños no son materia de ninguno de los artículos de Azulejos, pero sí lo es el movimiento cultural y artístico alrededor de la Secretaría de Educación, como hemos visto con los artículos dedicados a los murales de Rivera. En este caso, la obra poética de Mistral se inserta en el gran proyecto de educación vasconcelista y parece ser eso lo que le permite estar en las páginas de Azulejos, aunque sin mucho protagonismo de la autora. Consideraciones finales.
La revista Azulejos es un objeto que desde el presente permite tener de frente una serie de imágenes e imaginarios de su época en torno a las mujeres, sin que eso haya sido ni remotamente su intención. Como he querido demostrar, los estereotipos femeninos eran diversos, convivían entre sí y se entremezclaban, pero las mujeres no podían simplemente elegir el que más les gustara, sino que cada uno tenía condicionamientos de clase y de raza. Las dos mujeres cuya obra aparece en la revista también son muy distintas, pero cada una por diversos medios logró colocarse en una publicación esencialmente hecha por hombres. Esas diferencias quedan materializadas en las puestas en página de sus obras dentro de Azulejos. Como ha apuntado Lorena Donoso, Nahui Olin por su hipersexualización y Mistral por su moralismo y recato han sido leídas y estudiadas de formas muy parciales. Y bueno, pues eso sería todo y dejo aquí la bibliografía que utilicé por si a alguien le interesa alguno de los textos que menciono. Muchas gracias, Aranza. Muy interesante tu trabajo sobre la revista Azulejos. Vamos a escuchar ahora a Claudia Sedeno Báez, pero antes de presentarla quisiera recordarles a quienes nos están escuchando que si tienen preguntas, comentarios, pueden ya ir dejándolas en el chat y luego serán retomados al finalizar las presentaciones. Claudia Cedeño Báez es doctoranda en la Universidad de Tübingen, Alemania. Cuenta con títulos otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como docente de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Tübingen. Su trabajo de investigación se ocupa del diseño y la cultura visual en el marco de las publicaciones periódicas, particularmente de las revistas culturales del modernismo y la vanguardia en lengua hispana. Sus intereses abarcan el papel de los medios impresos en la diseminación de ideas, el intercambio de prácticas que forman y vinculan lo local con lo global, y la visibilización de actoras en el campo cultural. El trabajo que va a estar presentando hoy Claudia se titula Traslaciones de España a Cuba, el imaginario femenino de Maruja Mayo en la revista Avance. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo voy a leerles el texto que he preparado para esta ocasión. Me voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla. Ay, un momento. A ver si pueden verla. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Bien, pues comienzo la presentación. La revista de Avance fue el portavoz de un puñado de jóvenes escritores situados en La Habana: Alejo Carpentier, Martí Casanovas, Francisco Icaso, Jorge Mañaj y Juan Marinello. Los 5 erigieron la tribuna que les dio voz en el debate y la proyección de nuevas concepciones literarias y artísticas. La revista que hoy conocemos por su invariable subtítulo actualizó su nombre cada año desde 1927 hasta 1930, en correspondencia con el espíritu renovador que mantuvo a lo largo de sus 4 años de vida. La plantilla editorial sufrió también modificaciones. Los 5 editores del magazine cambiaron con el correr de los números. A partir del segundo, José Zacarías Taliet sustituyó a Alejo Carpentier al declinar su compromiso editorial con el magazine. En el 11º, Félix Lizazo tomó el lugar de Martí Casanovas al ser expulsado de Cuba. El primer número de la revista de Avance vio la luz en marzo de 1927 y el número postrero salió a la venta en septiembre de 1930. En total se editaron 50 números que incluyen 5 ediciones especiales. Una en homenaje a Ramón Gómez de la Serna, de la que hablaré más adelante. Otra dedicada a México. Una más que revalora la vida y obra de José Martí. Otra en honor de la visita de Waldo Frank a La Habana. Y por último, la que rinde homenaje póstumo a José Carlos Mariátegui. Cada número de la revista de Avance dio inicio con un texto editorial. El más representativo de ellos, titulado Directrices, describía los propósitos del grupo que, en palabras de Carlos Ripoll, busca las raíces de la nacionalidad y la identidad de lo cubano para fundamentar su especial concepción del futuro.
Aunado a la definición de la cubanidad, el magazine se concentró en la reflexión de las problemáticas nacionales y de los acontecimientos del panorama internacional. La revista literaria se preocupó también por difundir las novedades en ciencia, música, teatro y cine, pues constituían materia rica para infundir nuevos aires a la isla. Los editores de la revista de Avance marcharon en las filas del Grupo Minorista, colectivo de trabajadores intelectuales que fomentó el acercamiento con el proletariado y cultivó un trabajo orientado por la responsabilidad social. Además de la aproximación con la clase trabajadora, como parte de su misión renovadora, la revista caribeña instauró y promovió la exposición de arte nuevo. Primera muestra en su tipo, inaugurada en mayo de 1927, que exhibió piezas de nuevos talentos locales e internacionales. El evento dio por inaugurado el vanguardismo cubano y la revista de Avance se afianzó como promotora de las vanguardias americanas y europeas. La búsqueda de nuevas formas y rutas por parte de los jóvenes habaneros fue patente en ensayos que reivindican la actitud del artista americano ante lo europeo, como las 3 entregas sobre el vanguardismo de la pluma de Jorge Mañaj, Arte Nuevo de Martí Casanovas o Poesía Nueva de César Vallejo. Si bien el órgano editorial se posicionó a favor del arte autóctono, no cerró sus puertas a estéticas foráneas. Desde su aparición, la edición habanera dio muestras de internacionalismo, tal como lo afirmaron en su texto fundacional. Abro cita. Modestos como somos, llevamos, eso sí, nuestra pequeña antena lista para cuantos mensajes de otras tierras y de otros mares podamos interceptar en nuestra ruta. Los descifraremos y hasta puede que seamos alguna vez osados en contestarlos. Cierro cita. Pronto, a partir del 9º número, la revista de Avance da cuenta de su inserción en la red transnacional de revistas de vanguardia, estampando saludos o breves reseñas que a ella le dedican. Las misivas revelan los alcances de su circulación y la red que fue tejiendo a través del intercambio de revistas. Los primeros en aplaudir la empresa cubana son el venezolano José Rafael Pocaterra desde Canadá, el doctor Atl desde México, Ramón Gómez de la Serna y Ernesto Jiménez Caballero desde Madrid. Cabe mencionar que este último había comenzado su proyecto editorial, La Gaceta Literaria, ese mismo año. Con el paso de los números, otros literatos envían ovaciones y saludos para la revista habanera desde diferentes latitudes. El boliviano Franz Tamayo, el colombiano Baldomero Sanín, el crítico español Federico de Onís, el crítico francés Adolphe de Falgarol, el chileno Francisco Contreras desde París, Sebastián Gasch, el hispanista Helmut Petriconi, Guillermo de Torre y un largo etcétera. En sus 4 años de vida, la revista de Avance acompañó sus indagaciones sobre el devenir cubano con un nutrido catálogo visual, moderno y cosmopolita. En sus páginas reprodujo el arte de Adia Junkers, Pablo Picasso, Henri Matisse, Gabriel Fernández Ledesma, Diego Rivera, Enrique Casanovas, Gabriel García Maroto, Salvador Dalí, Pierre-Louis Fluquet o Alice Neel. En el inventario escópico de factura predominantemente masculina sobresalen las estampas de Maruja Mayo, dibujos de técnica mixta producidos entre 1927 y 1928 que delinean mujeres fragmentadas situadas en el vértigo urbano entre motivos y planos superpuestos. Ahora bien, antes de ver las estampas, les voy a hablar un poquito de Maruja Mayo. La joven gallega llega a Madrid en 1922 y se matricula en la Real Academia de Bellas Artes. En la academia compartió las aulas con Salvador Dalí, responsable de presentarla con los colegas de la residencia de estudiantes. Una vez instalada en la capital e integrada en la bohemia, la artista conoce a Concha Méndez, su amiga y musa, y también inicia una relación con el poeta Rafael Alberti.
Al concluir sus estudios, se sacude el academicismo y cambia la asignatura de sus piezas. A partir de Pim Pam Pum, el cuadro que vemos aquí a la derecha, abandona su nombre de pila, Ana María Gómez González, y asume su alter ego artístico, Maruja Mayo. Mientras en La Habana se preparaba el nacimiento de la revista de Avance, en Madrid, Maruja Mayo experimentaba la ciudad acompañada de sus amigos de la residencia de estudiantes, Lorca, Dalí y Buñuel, y también en compañía de las mujeres reunidas por la residencia de señoritas, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, Margarita Manso o María Zambrano. En testimonios audiovisuales, la pintora gallega cuenta de viva voz la ocasión en que, paseando en Puerta del Sol, en compañía de Margarita Manso, Lorca y Dalí, deciden quitarse el sombrero para descongestionar las ideas. El sencillo gesto que subvierte el código de vestimenta estipulado para su clase ocasiona que les lancen pedradas y les griten maricones. El cuarteto, entre risas, corre hacia la estación del metro para huir de la ira de los transeúntes. Décadas más tarde, el gesto performático dio nombre a las mujeres que participaron en el movimiento de emancipación de la generación del 27. Pero no fue el escándalo lo que hizo figurar a Maruja Mayo en las planas de la prensa. La primera publicación en reparar en la incipiente pintora fue la Gaceta Literaria. En marzo de 1927, la sección de arte imprime Maruja Mayo en su carrusel. La columna a cargo del historiador Luis García de Valdeavellano declara su fe en la puntería del pincel de la gallega y en una breve y favorable crítica desarrolla sus virtudes conforme a las letras del abecedario. No obstante, fue el año 1928 el que en definitiva catapultó a Maruja Mayo. Tal como lo narró Ramón Gómez de la Serna, fue el gran José Ortega y Gasset el que consintió la entrada de la pintora al Olimpo de la vanguardia madrileña. La revista de Occidente celebró la exposición iniciática de Maruja Mayo, sobre la cual Gómez de la Serna recuerda: los contertulios quedamos sorprendidos ante la revelación de aquella pintura que sin disputa significaba un grado, un rumbo, un signo. Cierro cita. El éxito obtenido con la muestra homónima reafirmó el espaldarazo de Ortega y Gasset y sumó el apoyo de varios de sus allegados. El mismo Gómez de la Serna se convirtió en salvaguarda de la joven pintora. Los críticos Sebastián Gasch, Manuel Abril y Antonio Espina aplaudieron también la serie de estampas y verbenas, y las revistas más prestigiosas hicieron eco de la ovación a Maruja Mayo, como puede leerse en la revista de Occidente. Abro cita. En los altos granviarios, en la revista de Occidente, está al fin inaugurada hace unos días la exposición de Maruja Mayo. Acudan a ella los escépticos. La Gaceta Literaria fue una de las primeras que hablaron de sus cuadros. En general, todos los jóvenes desde las avanzadas de sus periódicos han presentado a Maruja Mayo generosa y elogiosamente como uno de nuestros pintores más representativos de la época. Nosotros nos felicitamos del éxito tan justo de Maruja Mayo, pintor de metáforas. Cierro cita. Por su parte, el director artístico de la Gaceta Literaria, Antonio Espina, resalta la excepcionalidad de Maruja Mayo en la columna de arte Nova Novorum. Al respecto, el crítico dice: este carácter de excepcionalidad lo ha marcado sobre todo el hecho también singular de que se hayan expuesto los cuadros de la nueva pintor en el recinto de la revista de Occidente. Cierro cita. Destaca que tanto la revista de Occidente como la Gaceta Literaria le imponen a Mayo el título de pintor. Sí, efectivamente, pintor y no pintora. En la España novecentista, masculinizar a la mujer permite justificar su talento, su desviación de las aspiraciones naturales de su sexo y su incursión en actividades concebidas como exclusivamente masculinas. En sus muros, la revista de Occidente albergó 10 lienzos y 30 estampas que permitieron
que permanecieron colgados desde el 28 de mayo de 1928 hasta concluir el mes de junio. Al evento, naturalmente, acudieron también sus amigos los residentes. Sobre el evento, Federico García Lorca recuerda: estos cuadros son los cuadros que he visto pintados con más imaginación, con más gracia, con más ternura y con más sensualidad. Y estas estampas de maniquí, que están pintadas con ausencia de color, son noticias necrológicas. Cierro cita. 3 de las estampas referidas por García Lorca escoltaron a Ramón Gómez de la Serna en el tributo que le rindió la revista de Avance. A poco más de 2 meses de inaugurada la exposición del artista debutante, el número 25 de la revista habanera exhibió el talento de 2 destacadas figuras de la escena madrileña. La edición cubana, dedicada a Ramón Gómez de la Serna, incluyó el texto de otro asiduo colaborador de la Gaceta Literaria. Miguel Pérez Ferrero, a manera de baraja, presentó la obra del artista gallega. La baraja de estampas fue compuesta con maniquí, escaparate y estampa cinemática. En las páginas de la revista de Avance, los dibujos se reproducen a una tinta, aunque originalmente estos fueron ejecutados a base de grafito, tinta y lápices de color, es decir, con una paleta cromática menos restringida. Las tres estampas exhiben a modo de escaparate un icono de la modernidad y tropo recurrente de la pintura metafísica y de la literatura surrealista. El maniquí, cuerpo inmóvil, desmembrado y casi siempre sin rostro, que en esta ocasión no alude al hombre sino a la mujer despersonalizada. Los escaparates creados por Maruja Mayo ponen al alcance de la vista la figura deconstruida de la mujer moderna. Con trazos de calculada geometría, la primera estampa, maniquí o desnudo surrealista, envuelve en alusiones musicales a un maniquí femenino despojado de cabeza, brazos y también de los guantes. La segunda estampa, escaparate, envía al fondo al corsé, esa prenda en desuso que antaño limitaba la movilidad de las mujeres, y en el primer plano coloca como catálogo anatómico cabezas, torsos y pies enmarcados por una luminaria moderna. Por último, en la estampa cinemática, las piernas truncas del maniquí apuntan a una simultaneidad de planos que en conjunto remiten al dinamismo, al movimiento y la velocidad modernos, pero que si se observan unitariamente se distingue la mirada acusante de los espectadores masculinos, las noches de bebida, las luces que inundan la ciudad, las mujeres modernas de cabello corto y esos rascacielos que en palabras de Pérez Ferrero, la artista solo ha visto en el cine. Las estampas de Maruja Mayo que viajan desde Madrid hasta La Habana, muy probablemente por mediación del propio Gómez de la Serna, son dibujos que describen con precisión e imaginación las transformaciones del espacio urbano, añadiendo toques de dinamismo y simultaneidad que quizá aún no eran tangibles en el Madrid de finales de los años 20, pero que podían vaticinarse a través del cine. La artista gallega, por medio de sus estampas, envía pulsos futuristas que patentizan la emergencia de mujeres con agencia, que en definitiva fueron parte del mismo campo de vanguardia que sus colegas se empeñaron en definir como exclusivamente masculino. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante tu presentación y creo que ya empezamos a ver algunos puntos en común con la presentación de Aranza, que seguramente será muy fructífero para cuando abramos a los comentarios y al diálogo. Ahora vamos a escuchar a Claudio. Claudio Santiago Mondragón es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es editor y traductor independiente.
Sus líneas de investigación se ocupan del diálogo entre las artes visuales y la literatura, la historia del diseño editorial y la cultura impresa del siglo XX. La presentación que hoy nos va a compartir se titula Luces y sombras en 3 grabados de la revista Antena, 1924. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría agradecer a quienes organizaron estas jornadas de estudio y felicitarles por el amplio y espléndido programa que hemos tenido estos días y también mañana. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Bueno, ahí la ven bien. Bueno, como ya se mencionó, mi ponencia se titula Luces y sombras en 3 grabados de la revista Antena. Esta revista es una de las 3 revistas que he trabajado durante mis estudios de maestría y forma parte de un proyecto de investigación más amplio que involucra también a la revista Proa de Argentina y Plural de España durante los años 1924 y 1925. Para esta ponencia en particular voy a centrarme en la revista mexicana Antena y elegí este título para señalar, por un lado, el uso de la luz y la sombra que es visible en los 3 grabados que se abordan aquí, que delinean una identidad gráfica para la revista, y por otro, para constatar que, aunque mi investigación aborda algunas cuestiones, sobre todo visuales de esta revista, me parece que todavía queda mucho por explorar al respecto. Y es que Antena es una revista hasta ahora poco estudiada en la historia, al menos del arte y literatura en México, quizá porque es muy breve. Tiene una duración relativamente corta. Se publican 5 números de la revista durante 5 meses, que van de julio a noviembre de 1924. No obstante su corta duración, la revista presenta colaboradores notables. La revista tiene un tono de apertura y concordia que distingue, que la distingue por recibir por ejemplo, a esta generación de escritores y escritoras consolidados como María Mazuela, María Enriqueta Camarillo, Alfonso Reyes, Julio Torri, pero también es un espacio en donde la generación de poetas más jóvenes, como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, van a tener un espacio aquí también. Y también hay una corriente o escritores y escritoras que se inclinan por una vertiente, digamos, colonialista o virreinalista, de la que voy a hablar un poco más adelante. Y en esta ponencia en particular les voy a hablar específicamente sobre quienes hacen los grabados, los autores y la autora, que es Nora Borges y que es, digamos, el centro de mi presentación. Y un poco también mucho de su obra es el eje de mi investigación general, ¿no? Entonces el apartado visual de Antena es lo que voy a tratar hoy, con los grabados de Federico Lanau, Nora Borges y Gabriel Fernández Ledesma, que ya ha sido mencionado por mis compañeras un par de veces en sus presentaciones. Bueno, pues el primer grabado de Federico Lanau, que es un artista relativamente olvidado del siglo pasado, uruguayo, que tiene una presencia notable en
algunas revistas uruguayas como La Cruz del Sur, La Pluma, por ejemplo, en donde se pueden ver sus obras, que son linóleos y grabados de temática diversa, ¿no? Hay atrios, el entorno portuario y marítimo de Montevideo, paisajes de embarcaciones, retratos de personas. En específico, el grabado que se publica en Antena parece formar parte de un proyecto que la NAU tenía en desarrollo, que es una serie de gilografías que realiza para el libro El vuelo de la noche de Carlos Sabater Casti, que ahí les puse una viñeta de esas obras, en donde vemos que la NAU despliega figuras de cuerpos atléticos, si se quiere, olímpicos, sin género, que parecen volar sobre cielos nocturnos en los que fulguran estrellas y planetas. La nota que se lee en la revista Antena menciona esta colaboración plástica literaria, aunque la misma nota señala que la NAU está por ornamentar un nuevo libro del poeta mexicano José María Benítez, que se llama Clamor, aunque no he encontrado indicios de la existencia de este libro. Entonces queda esta portada de la revista como registro del intercambio entre Federico Lanao y la revista mexicana. La vinculación de la revista Antena con el Río de la Plata se refuerza en el siguiente número con esta obra de Nora Borges, que es un linóleo que se titula Procesión del Rosario de la Aurora, en el que se pueden ver algunos temas recurrentes de la obra de la artista argentina, como el espacio público, las fiestas populares y las temáticas religiosas o con figuras místicas. En este linóleo vemos un trazo fino para el tratamiento de la luz y en general para la delineación de las figuras que componen la pieza. Destacan al centro, como en un tapiz extendido, la Virgen y el Niño, cuyas ropas tienen detalles herbáceos y líneas curvas. La procesión que le sostiene se desplaza hacia la izquierda, se distinguen los faroles que iluminan la escena y al fondo una casa con una pequeña balaustrada. Los jarrones con plantas también son característicos en la obra de este periodo en Nora Borges. Y en la última página de esta revista Antena, en este número se apunta sobre la portada, que es a través de una impresión de Ramón Gómez de la Serna, que este grabado se conoce entre quienes editan la revista, y la autora lo envió a Arqueles Vela, que es el, digamos, vínculo para que aparezca esta obra en la revista mexicana. La declaración de Ramón Gómez de la Serna sobre Nora Borges la define como una inquietante muchacha que presenta un linóleo ingenuo, como los dibujos primitivos de nuestras estampas populares. Aquí, aunque la declaración es casi un lugar común para referirse a las obras de las mujeres, al referirse como ingenua o primitiva, resulta interesante porque vincula a la obra de Nora Borges con la estampa popular mexicana, cuyas técnicas y materiales sirven para la experimentación de grabadores como Jean Charlotte. El interés de Nora Borges por retratar a figuras o con temática religiosa o mística se puede ver desde muy temprano en sus ejercicios plásticos o gráficos. Por ejemplo, en el segundo número de Ultra, en el que aparece un grabado en madera de San Sebastián y que guarda un parecido muy particular con un arlequín que publica en el primer manifiesto surrealista
de la revista Baleares de 1921. Entonces, digamos que Nora Borges, hay un proceso muy interesante en el desarrollo de su obra que se puede ver en estas revistas, tomando en cuenta sobre todo que hay una transición, ¿no? Porque hacia 1924, que es en el año en el que publica su grabado en la revista mexicana, se puede ver un tránsito en su obra, porque sus grabados comienzan a reducirse, no solo en cantidad, sino en tamaño, en las páginas de las revistas donde colabora, y esto se ve claramente en este ejemplo que les puse de la revista Grecia de 1920 y la revista Proa de 1924, en donde vemos como el grabado de trazos gruesos y agudos se redirige hacia los dibujos de un dibujo sencillo de un trazo muy fino, apenas con sombras, ¿no? Esta obra, el linóleo que les enseñé anteriormente sobre la procesión del Rosario de la Aurora, coincide con una tendencia que está en auge, como les había mencionado anteriormente, que es el virreinalismo o la recuperación de las formas coloniales en arquitectura y en la pintura. Y Jean Charlot, uno de los muralistas que acompañan los primeros frescos de la Secretaría de Educación, señala esta cita en su libro El Renacimiento del Muralismo Mexicano, en donde pone de manifiesto cómo es que eh, su perspectiva sobre lo que representaba el arte colonial frente al arte prehispánico. Y la cita es: allí donde el arte mexica nos había fallado en nuestro programa eh, plástico, el arte colonial brillaba como modelo supremo. El arte colonial era más valiente que el nuestro. Entonces, digamos que hay esta tendencia muy en auge a partir de 1922, en donde se ve claramente una celebración de la arquitectura, de las formas arquitectónicas del periodo colonial. Aquí les puse la fotografía del pabellón de México en la Exposición Internacional del Centenario en Río de Janeiro, en donde colabora precisamente Gabriel Fernández Ledesma, quien es el eh, eventual director de la revista Forma, pero que hacia 1924 es uno de estos grabadores que, digamos, puede asociarse a la tendencia neocolonial. Digamos que este acercamiento permite ver cómo es que el atrio en un primer plano se ve un atrio en primer plano de un convento o exconvento que se ubica en Amecameca, una región del Estado de México, y el grabado está dispuesto para hacer notar a las líneas gruesas y curvas eh, de las formas arquitectónicas del atrio antes que a cualquier ornamento de la iglesia, ¿no? Entonces, la decisión de quienes editan Antena por colocar en la portada el grabado de un atrio de una parroquia del siglo XVI responde a este entusiasmo por el patrimonio cultural del virreinato, a pesar de que Antena se le asocie con una forma de comunicación como la radiofonía. Aparecen aquí los valores coloniales que el grupo virreinalista busca recuperar a través del grabado en madera, y funciona temáticamente bien para el equilibrio que pretende mantener la revista si uno compara las portadas de Nora Borges y Federico Lanao. Bueno, como para finalizar,
quisiera mencionar algunas conclusiones generales. El proyecto de la revista Antena, publicada en la Ciudad de México durante el segundo semestre de 1924, funcionó como un espacio de mediación para artistas visuales y escritores que se vincularon con los movimientos de vanguardia y renovación cultural de Hispanoamérica. Es posible ver en esta revista una disposición por establecer una red de intercambio cultural que buscó brindar espacios para brindar difusión a artistas emergentes y consolidados. Y es particularmente notable en sus portadas que, como acabamos de ver, delinean una poética visual sobre la que resulta interesante profundizar. La presencia de Nora Borges en Antena permite ampliar la red transatlántica de revistas a través de la que su obra gráfica se difundió a lo largo de los años. El linóleo que ilustró la portada de la revista, además, complejiza el panorama de la esfera cultural en el México postrevolucionario y permite una mejor comprensión de la época dorada de las revistas literarias y culturales en Hispanoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muy interesante cómo las tres presentaciones se articulan en términos de la fuerte presencia masculina en estas revistas, ¿no? Y cómo aparecen algunas pocas mujeres como excepciones. Vamos a escuchar ahora la última presentación de la mesa. Les recuerdo que quienes tengan preguntas o comentarios pueden ir dejándolos en el chat. Va a presentar entonces ahora María Eugenia Robles, quien posee un máster en estudios de las mujeres y de género de la Universidad de Oviedo en España y de la Universidad de York en Inglaterra, cuya tesis se tituló Circulación de saberes en la prensa femenina, un análisis comparativo de la mujer moderna en letras y encajes, revista femenina y para ti. María Eugenia es profesora de Educación Superior en Historia por la Universidad Nacional General Sarmiento, y hoy va a estar presentando un trabajo titulado Al servicio de la cultura femenina en Medellín, la revista Letras y Encajes y el imaginario doméstico. Te escuchamos, María Eugenia. Bueno, muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer por poder participar en esta jornada y de antemano felicitar a todas las personas que están presentando sus trabajos. Bueno, ahí voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo en mi tesis de máster hice un análisis de varias revistas femeninas en América Latina, y a partir de eso comencé a indagar una revista que se llama Letras y Encajes, que se publicó en Medellín a principios del siglo XX, y que justamente como muestran estas jornadas de gran producción de revistas, ¿no? Que son arenas de discusión, de debate, de controversias, bueno, Letras y Encajes sirve para pensar las transformaciones de género a principios del siglo XX, las tensiones, las nuevas posibilidades, las discusiones que se dan por los grandes cambios que están sucediendo en esta ciudad. Para resumir un poco esta revista, bueno, comienza su primer artículo en 1926, hasta 1959, a comparación de otras revistas de Medellín, va a tener muchísima duración, y eso también cuando lo pude tener en mis manos me llamó la atención, la gran cantidad de tiempo que está en circulación. Podíamos decir que se divide en tres etapas esta revista femenina. Por un lado, desde 1926 hasta 1935, donde voy a comentar un poco los temas que ahora voy a mostrar. A partir de 1935, esta revista toma una postura de defender el sufragio, y todos los temas que voy a comentar se dejan de lado y solamente se enfoca en el sufragio. Y ya en la década del 50 podemos decir que hay una especie de decadencia de la revista, porque directamente se reducen el número de páginas y solamente copian artículos de otras revistas.
Bien, como revista femenina se va, bueno, lo que se presenta al mercado justamente es comentar temas del hogar, del matrimonio, van a tener secciones que se llaman notas de editores, ¿sí? Que es de las propias directoras que ahora les voy a comentar. Otra sección que se llama Secretos de mi tía, de Emilia Olano y Lola Navarro, Los niños, un artículo donde comentan la educación que debería tener los niños y las niñas de esa época. Una sección que se llama La tirana del siglo XX, es una sección de moda donde, bueno, se muestran todas las modas de europeas y cómo deberían las mujeres de la audiencia poder tomarlas como ejemplo. Y Mundo Místico, que es una sección que aparece en esta primera parte, en la época de los años 20 y 30, y después desaparece, que fue de Luisa Echeverría de Uribe, y que se comentaba sobre la religión católica, porque las fundadoras de esta revista van a ser devotas cristianas, y además van a pertenecer a la clase dirigente de Medellín. Y eso las va a posibilitar a poder poder estar en contacto con políticos, con periodistas. Bueno, una de las fundadoras fue Teresa Santamaría de González, Sofía Ospina de Navarro, que la vemos en pantalla, Ángela Villa de Toro y Alicia Merizalde de Echevarría. Ellas 4 van a tener la posibilidad de poder estudiar en el exterior. Además de eso, Teresa Santamaría de González va a fundar la Casa de Estudiantes, lo que va a permitir que ciertas mujeres del área rural que iban a la ciudad a trabajar podían quedarse ahí. Sofía Ospina de Navarro, por ejemplo, su abuelo fue fundador del Partido Conservador y también presidente nacional. Entonces, bueno, eso da cuenta que tienen una cierta clase y que van a aprovechar su estatus para llevar a cabo la revista. Antes de seguir, quería comentar también que ellas van a formar parte del Centro Femeninos de Estudios. Básicamente era un centro donde ellas iban a la ciudad y comentaban sobre las jornadas, que ellas fueron a tal lugar, a Europa, a Estados Unidos, se reúnen con periodistas, con escritores, y de todas esas discusiones del Centro Femenino de Estudios, luego lo van a replicar en su propia revista. La revista es muy rica en muchas cuestiones como la estética, la publicidad, pero a mí lo que me interesaba ver en mi trabajo era comprender un interrogante que ellas siempre se van a preguntar. Cuando hablo de ellas me estoy hablando de las fundadoras que al mismo tiempo escriben en las revistas y también invitan a otras. El interrogante va a ser ¿qué es la mujer moderna para ellas? ¿Sí? Si es, como dicen ciertos estudios, es bueno, una mujer que está en vilo sobre las transformaciones de la época, que está al tanto de los utensilios de la cocina y que se adapta, o si es una mujer que empieza a... esas mismas transformaciones culturales, ¿sí? De la cultura de masas, la empieza a transformar y puede corromper su personalidad. Bueno, eso para ellas no lo van a poder como solucionar, van a siempre estar preguntándose qué es la mujer moderna. Lo que sí van a tomar es una postura de educar los roles de género por la pérdida de los mandatos tradicionales. Bueno, no sabemos lo que es, pero sí sabemos que hay ciertos mandatos que se están perdiendo, y como fundadoras de la revista tenemos que tomar el posicionamiento de poder educar, ¿sí? Educar con lo que ahora les voy a comentar. Y al mismo tiempo hacer informativos para ayudar a las mujeres a asumir esos nuevos roles. Lo que siempre me llama la atención es que al mercado se presenta como una revista femenina, que solamente se va a ocupar de
los artículos de la casa, de artículos del matrimonio, de la educación de los niños, la moda, muchísimos artículos sobre la moda, pero esto no significa que solamente se van a ocupar de eso, sino que de a poco se empiezan a ver ciertos artículos que muestran que si bien que no es un espacio propiamente del feminismo, sino que es un espacio más, vamos a decir así, de lo tradicional, al mismo tiempo se creó un espacio para discutir estas cuestiones. Por ejemplo, la mujer casada. Bueno, va a haber un sinfín de artículos sobre la mujer casada, los mandatos que tiene que hacer, pero cuando aparece una cuestión que ellas les va a llamar la atención y que las va a poner en alarma, van a sacar un comunicado. Por ejemplo, hay un proyecto de ley del divorcio en Colombia, ellas están totalmente en contra y directamente sacan una propuesta en 1935, que si uno ve las hojas, directamente ahí está la protesta. No, hay algunos artículos que hablan sobre el divorcio, pero esto significa que previamente fueron a ese centro femenino de estudios, discutieron y publicaron la protesta en su revista. Si bien van a estar totalmente en contra del divorcio, sí van a estar al tanto de las cuestiones de la mujer casada. Por ejemplo, en 1930 publican un proyecto que se va a presentar en el Congreso, que es lo tengo acá, sobre capitulaciones matrimoniales y separaciones de bienes de la sociedad conyugal. No solamente que están a favor, van a publicar todos los artículos y después van a seguir comentando que efectivamente, si bien están en contra del divorcio, están a favor de que esta ley sobre capitulaciones matrimoniales se apruebe para mejorar el estado de ciertas mujeres que están casadas y que están en un estado de abandono en cuestión económica. Otro de los temas que también comentan es sobre la mujer educadora. Bueno, la educación siempre va a ser vista al principio de los primeros artículos como que tienen que buscarse la forma de mejorar la educación de las mujeres en Colombia, pero con el fin de crear mujeres educadoras para futuros ciudadanos, ¿sí? La idea la idea de nación, de mejorar la nación. Pero al mismo tiempo, en ese debate se van generando idas y vueltas entre ellas, que lo publican en la revista y que explican que tienen que mejorarse la educación, entonces comentan que van a una jornada, que van a un instituto de educación femenina de Bélgica, y si bien se puede ver como, bueno, están en su objetivo es la idea de nación, también están presentes que la educación en las mujeres está bastante atrasado y que tiene que buscarse la forma de mejorarla. Y también comentan que, por ejemplo, van a un encuentro con Mary Williams, que es diplomática estadounidense, y que tienen un encuentro, conversan cómo pueden pensar ellas de mejorar la educación y organizar o diseñar un programa. Otra de las cuestiones que también me parece súper interesante es las mujeres y el trabajo. Primero que nada, hay varios números que ellas hacen encuestas a su audiencia y les preguntan sobre el servicio doméstico, ¿no? Ven que el servicio doméstico está compuesto por una gran cantidad de mujeres rurales que se movilizan a la ciudad y que están en pésimas condiciones laborales, y que necesitan crear alguna forma de poder mejorar la vida de las personas, de las mujeres rurales. Y en este sentido me parece interesante que en alguna de sus artículos comentan, bueno, vamos a crear un fondo para estas mujeres o un espacio donde puedan vivir, etc.
Y también en un artículo de 1931 de Enriqueta Ángulo, ella comenta también, bueno, ya que estamos hablando de las mujeres rurales, también comentemos no solamente las que están en el servicio doméstico, sino en general, ¿qué sucede con estas mujeres? Entonces ellas comentan que, esta escritora comenta que se presenta en el Congreso un proyecto de ley para dar una mejora económica y que es rechazado en el Congreso, y lo dice ella, que no es rechazado por el proyecto en sí, sino que es rechazado porque fue diseñado por otras mujeres y que cuando se enteran que fue diseñado por un proyecto de ley por unas mujeres, totalmente queda rechazado. Y justamente Enriqueta termina su artículo diciendo que hay que prestar atención a estas cuestiones y que el feminismo en Colombia tiene que hacerle frente a estas cuestiones, que tiene que estar más al tanto y que tiene que haber una unión de los distintos grupos intelectuales de mujeres, por ejemplo ellas, con otros grupos y generar redes de trabajo. Lo cual acá da cuenta del otro tema y el último tema, que es el feminismo latinoamericano, que ellas también se plantean qué es el feminismo, ¿sí? Ven con malos ojos el feminismo de las inglesas, pero al mismo tiempo saben que tiene que haber un feminismo en América Latina y que de alguna forma tiene que hacer valer sus derechos. Y acá donde luego va a aparecer el sufragio. El sufragio, como comenté al principio, va a aparecer en la segunda parte, a partir de la década del 40, y ellas se van a enfocar en el sufragio. Entonces, es súper interesante porque me parece que no solamente, si bien se va a presentar al mercado, como dije al principio, de solamente una revista femenina, de moda, van a estar presentes estos temas. Y me parece interesante, y creo que ahí es como que en 1935 dan un cambio, publican un artículo que se llama Disertaciones sobre temas femeninos de Idalia Basalis, que es un artículo de esta escritora que le manda a ella, y ella las publica, donde directamente le comenta a estas fundadoras y escritoras que está perfecto todos los temas que tratan, pero que realmente tenemos, ¿no? Le dice ella, tenemos que hacer una revisión sobre los derechos que estamos reclamando, ¿sí? Que por un lado nos parece perfecto el tema del hogar, pero al mismo tiempo hay ciertos derechos o nuestra propia ciudadanía que está en contradicción. Entonces, las consideraciones finales, me parece que esta revista, como dije recién, se muestra como una revista femenina. Hay una participación activa en divulgar y sensibilizar los acontecimientos sociopolíticos. No tienen una sección exclusiva sobre sociedad, pero se puede ver en sus páginas que se entremezclan estos acontecimientos. Es una arena de discusión entre las escritoras, claramente, letras y encajes. Hay una recuperación, bueno, esta es parte de mi trabajo, recuperar la agencia de distintas escritoras que estuvieron involucradas en la construcción de los roles de género. Y por último, me interesa visibilizar la definición de mujer moderna, porque de esto parte todas las discusiones, que cumple dos funciones: los nuevos hábitos modernos y la reproducción de los mandatos tradicionales. Me queda como desafío poder indagar más, y también me queda un gran desafío que es poder, ver esas redes, ¿no? Porque si bien yo estoy viendo la revista, claramente hay una red que necesito ir a esos archivos y poder ver, si claramente hay un centro femenino de estudio, necesito ver en algún archivo si puedo rescatar información sobre ese centro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Antes de arrancar con las preguntas, quisiera felicitar
los 4 ponentes. Realmente han sido muy interesantes los trabajos que han presentado. Para dar tiempo a que quienes nos están escuchando puedan hacer sus preguntas y comentarios, voy a abrir el juego con algunos comentarios y preguntas mías, pero los invito también a que ustedes que estuvieron presentando piensen preguntas y comentarios para sus propios compañeros, porque creo que en muchos puntos podemos entablar diálogos entre sí. Voy a arrancar con María Eugenia, vamos a ir de atrás para adelante. Si quieren, abro todas las preguntas y luego les doy la palabra a ustedes, y así a medida que van respondiendo también pueden hacer nuevas intervenciones, si les parece bien. Me pareció muy interesante el trabajo que venís haciendo, María Eugenia. Tengo algunas preguntas en general, en particular, y en relación con los trabajos de tus compañeros. Pensaba si este espacio dio lugar, esta revista, pensado por mujeres, para mujeres, dio lugar o espacios de visibilidad para otras creadoras o artistas latinoamericanas, o en particular de Medellín y Colombia. Y por otro lado, más en términos generales, aunque sé que la cuestión de los públicos a los que estaban dirigidas las revistas es un problema difícil de asir, me preguntaba si has podido andar en ese modelo de lectora ideal que tenía la revista, a la que se buscaba instruir o formar sobre ciertos temas. Me parece muy interesante el análisis que hiciste al principio de pensar en términos de clase, además de las cuestiones de género, de este grupo fundador, y entonces me preguntaba si también podíamos pensar en estos mismos términos a este modelo de lectoras, no solo en términos de género y de clase, sino también, imagino, de etnia. No sé qué pensás al respecto. Bueno, sobre tu trabajo, Claudio, me parece muy interesante empezar a pensar los grabados en estas revistas. Sin duda ocuparon un lugar central, ¿no? La portada es un lugar muy importante de las publicaciones, y en tanto las revistas sabemos que han funcionado como un medio privilegiado para la circulación de imágenes y la visibilización de artistas. Y también pensando en esto que mencionabas al principio, de que estas imágenes, estos 3 grabados, con sus luces y sombras, delinearon una identidad gráfica particular de la revista. Pensaba en la significativa importancia que tienen las técnicas de los 3 grabados, ¿no? La construcción de esas luces y sombras no pueden escindirse de las técnicas gráficas, en particular del devastado del linóleo y la madera tan características. Y en ese sentido me preguntaba si estas 3 portadas de grabados fueron los únicos grabados que aparecieron en la revista, si aparecieron otros al interior, si en particular los 3 grabados fueron pensados para esas portadas o para la publicación, o eran grabados que ya habían sido realizados por estos artistas. Y en particular sobre la presencia de Borges, me interesaba consultarte si has encontrado otros modos de colaboración de Borges con la publicación, o otros vínculos que entabló con otros colaboradores de la revista. Por ejemplo, mencionabas a Gómez Serra. Me parece ahí un personaje importante para pensar también su presencia en la revista. Y en ese sentido pensaba si se podría pensar su participación en la revista, la de Borges, como un espacio que le permitió ampliar su red de sociabilidad. No sé qué es lo que pensás al respecto, y me gustaría escucharte. Claudia, la verdad es que me parece muy interesante el trabajo que venís realizando sobre Maruja Amayo. Creo que tu trabajo aporta otras visiones sobre su trayectoria que no han sido ahondadas, y en ese sentido pensaba en tantos trabajos que se hicieron sobre su trayectoria previos, en particular en el de Georgina Glusman, quien señala que en el 37, cuando Maruja Amayo viene a Argentina, es muy bien recibida, y su producción es celebrada como innovadora, ¿no? Y en ese sentido me preguntaba si sucedía algo similar en el contexto cubano, si has ahondado sobre la recepción de estas imágenes, ¿no? En el contexto, si dinamizó otras colaboraciones, otros vínculos con otros artistas, y de qué manera fue recibida por los artistas cubanos en particular.
Y bueno, y finalmente cerrando la ronda, Arantxa, la verdad es que me parece muy interesante el trabajo. Me parece muy interesante cómo aparecen estas dos artistas en términos de secciones, ¿no? En una revista con tan fuertes presencias masculinas, incluso mediando la presencia de Mistral. Y en ese sentido me preguntaba si no era posible encontrar otras colaboraciones femeninas en la revista que se hubiesen mantenido en espacios más invisibilizados, por ejemplo, en espacios de gestión o en las tareas en relación a las labores de impresión, ¿no?, de la revista. O incluso como las creadoras de esas imágenes publicitarias que muchas veces se han mantenido en el anonimato, ¿no?, las autorías. Y en particular sobre el trabajo publicado de Mistral, que quería preguntar si has podido ahondar sobre la recepción de ese poema en el campo educativo mexicano, no solo a partir de la publicación en la revista que hemos visto que ha sido muy mediado, no es el centro de la publicación, pero sí este espacio central que tiene la Secretaría. Me parece muy interesante para seguir pensando también la trayectoria de Gabriela Mistral y la importancia como educadora que tiene. Ahora sí, invito a que abran sus micrófonos. Si quieren, para ir en orden, damos la vuelta de nuevo. Vamos por orden de presentación. Si quieren, para darle tiempo a Arantxa de pensar, arrancamos con María Eugenia, que arranqué preguntándote. Y las invito de nuevo a que, a medida que vayan respondiendo, si quieren sumar sus comentarios o preguntas para sus compañeros, lo hagan con total libertad. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, con respecto a la visibilidad de otras artistas, la realidad es que es una revista que no tiene como muchas pinturas al respecto, solamente se pueden ver en las portadas, en algunas situaciones, más que nada en los primeros años, algunas fotos. Por ejemplo, en una portada de 1929 aparece una mujer que se llama Nina Crespo y que entre paréntesis la mencionan como una caricaturista venezolana. Pero la realidad es que dentro de la revista no hay situaciones como de mostrar las obras de otros artistas. Solamente, o lo que yo puedo intuir, por ejemplo, que si aparece un dibujo en una portada y no tiene nombre, capaz que puede ser una mujer, porque cuando es hombre aparece. Eso es lo que le puedo comentar sobre la visibilidad. Y con respecto al público, me parece que el público ideal son mujeres de la clase media, media alta de Medellín. Medellín es una ciudad que empieza a transformarse y que muchas de las personas que, bueno, lo comento por cuando hacen las encuestas, ¿no?, que forman parte de un ámbito de un núcleo de mujeres de clase alta y que, bueno, sus familias tradicionales provienen de las plantaciones de café. Entonces, yo creo que el público ideal es una mujer de clase media, media alta. Muchas gracias, María Ay, Eugenia. Me queda yo después una puedo pregunta. aprovechar perdón, para hacerle una pregunta a María Eugenia, ya que Claro, estamos sí. hablando en este momento. Bueno, se me hizo muy interesante este papel que describes de la revista como un lugar para que las propias mujeres moldearan los estereotipos de género. Creo que es como un aporte muy interesante porque como que siempre o normalmente lo tratamos de ver como desde el lado de la imposición masculina, ¿no? Pero también qué papel jugaron las mujeres en estos roles, eso me pareció pues muy, muy interesante y un poco preguntarte, hablaste como de cierta ambivalencia, digamos, en cuanto a la representación o como la aceptación de la mujer moderna. Y bueno, quería preguntarte como en qué puntos, aparte del que ya nos mencionaste, por ejemplo, del divorcio, ¿en qué otros aspectos, digamos, o sea, fueron más críticas o se mostraron más lejanas a este estereotipo de la mujer moderna?
referido a los temas más críticas con lo que estaban sucediendo con las mujeres, ¿no? Bueno, yo creo que las críticas de la mujer moderna, como ellas no saben lo que es, sí saben que y defienden las tradiciones que tienen, y por ejemplo están totalmente en contra, por ejemplo, de las mujeres solteras, están en contra, pero al mismo tiempo crean, ¿no? Dialogan para crear fondos, para crear, por ejemplo, una casa de mujeres y los niños. Son críticas a eso, pero después, sí, son críticas a eso, a las mujeres, por ejemplo, al mismo tiempo que son críticas también de las propias tradiciones latinoamericanas, que están totalmente con los ojos en Europa, al mismo tiempo comentan que hay que crear un feminismo latinoamericano, pero al tiempo no les gustan algunas tradiciones de Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica está como atrasada en ciertas cuestiones, y también son críticas de que la mujer moderna estamos viendo a Europa, algunas cosas no nos gustan, como el sufragio, las sufragistas en inglés, inglesas, pero al mismo tiempo necesitamos algunos modelos para pensarnos acá, en este continente. Gracias. Claudio, ¿querés continuar vos? Así vamos por orden. Sí. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre de sobre todo a los que estaban haciendo grabado en ese momento, porque hay, digamos, un proceso doble que se puede ver acá, ¿no? En la revista. Aquí en México el grabado está más asociado hacia la estampa popular, hacia las revistas políticamente más militantes que recuperan a la figura del obrero, del indio, y que tendrán ecos en el muralismo. Y sin embargo aquí en esta revista se ve una vertiente alejada de ese compromiso político y revolucionario, digamos, en pos de de intereses más que tienen que ver más con la religiosidad, el misticismo. Digamos que es un camino paralelo que encuentra la revista en este momento. Y creo que el grabado de Nora Borges en particular es la obra que le permite a la revista asentarse en ese discurso visual por la potencia no solo de lo que implica tener una obra de Nora Borges, sino cómo se cohesiona esta pieza, ¿no? A pesar de que la revista se ciñe mucho en el tiempo, son 5 números nada más, pero obtiene, uno si se asoma a la revista puede obtener esta información de lo que sucede en ese momento particular en el intercambio cultural de México con otros países, ¿no? Y en ese sentido, la segunda pregunta acerca de sobre Nora Borges y su presencia en otras revistas es justo la complicación de explorar su obra en esta época es que ella utiliza grabados y los repite, las técnicas de impresión permiten que su obra se reproduzca en varias revistas de España, que es, digamos, donde inicia propiamente su carrera como ilustradora y como grabadora, y luego se despliega paulatinamente hacia Buenos Aires y otras revistas de Uruguay también,
hasta llegar a México, en donde sí tiene una colaboración, digamos, constante a lo largo de los años con revistas como el Diorama Estridentista del Universal Ilustrado y la revista Horizonte incluso, que también es del grupo estridentista ya hacia 1927. También por ahí se reproducen dibujos en la revista Forma. Entonces hay una presencia muy visible de Nora Borges en las revistas de México que a mí me parece particularmente curioso que en la historiografía de las revistas no haya no esté subrayada esta presencia. Entonces, digamos que yo en mi tesis desarrollo un poco más estas estrategias que Nora Borges despliega, ¿no? Que tienen que ver por un lado con la repetición de su obra, ¿no? Por la facilidad de impresión que permiten los grabados y impresión y reproducción, y por otro, de un borramiento que la historiografía le ha asignado un poco, al menos en México, ¿no? De que no hay un registro de su paso por las revistas mexicanas, a pesar de que es muy importante su presencia, ¿no? Esas serían mis respuestas. Muchas gracias, Claudio. Solo pensaba en este borramiento de la historiografía, que es algo que suele suceder con las mujeres, y más aún si son grabadoras. Y recordaba, probablemente lo conozcas, pero el trabajo de Patricia Artundo es muy importante en relación a su participación en las revistas aquí en Argentina. Bueno, eso solamente, o para que tuvieras alguna línea para indagar su presencia en la historiografía. Bueno, Aranza, ¿querés continuar? Sí, aunque creo que le va a Claudia. ¿O continúo yo? ¿No? Sí, perdón, Claudia, perdón. Sí, mala mía. Bueno, sigo yo. Sobre lo que me preguntas del texto de Georgina Glusman, sí que lo devoré ese texto y varios catálogos, ¿no? Fui ávida lectora para conocer un poco de la historia, de la obra, ¿no? De cómo había logrado esta autora tener como acceso a esas revistas tan importantes de España y del resto del mundo. Y justo noté que la mayor parte de los estudios se enfocan en el periodo del exilio, cuando ella ya está en Argentina, en Uruguay, en Chile, su contacto con Joaquín Torres García, la recepción en Argentina, etcétera. Pero digo, además de que el objetivo era arrojar luz nueva sobre Maruja Mayo, yo me enfoco mucho en lo que sucede en la prensa, ¿no? En las revistas culturales, en las gacetas, y cómo viajan estos imaginarios sin necesidad del traslado de las personas, ¿no? En ese momento Maruja Mayo está todavía muy en España, ni siquiera ha hecho su viaje a París, es decir, está como solo en el territorio peninsular. Cuando gracias a esta exposición, todo el revuelo que ocasiona esta exposición, se le dedican múltiples reseñas, críticas, notas, y la primera en dar noticia en Cuba sobre Maruja Mayo es otra revista a la que lamentablemente no he tenido acceso, que es la revista Social. También no sé si dedican una breve reseña o hacen una nota más larga sobre la exposición, y a partir de esa primera noticia es que la revista de Avance incluye como este apartado, yo supongo muy de la mano de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que también estuvo empujando a Maruja Mayo. Y sucede lo mismo que con el resto de las mujeres, ¿no? En el momento en que está ebulliendo la vanguardia, todas las revistas son estas enunciaciones colectivas donde participan todos, donde caben todos, pero años después, cuando vienen los procesos de canonización,
pues estas mujeres son olvidadas de las memorias, de las compilaciones, de los registros, etcétera, ¿no? Por eso me interesaba mucho echar luz como a este periodo que no ha sido tan explorado. Y también otra cosa que me parecía muy interesante es la velocidad en que llegan las noticias de España a Cuba, ¿no? Hasta solo 1 o 2 meses de diferencia, ellos ya están reproduciendo imágenes, ¿no? No solamente reciben la noticia a través del telégrafo, qué sé yo, sino que ya tienen las estampas y están replicando eso en sus páginas. Y me gustaría hacerle una pregunta a María Eugenia. Mencionaste que las editoras crean esta casa de estudiantes, ¿no? Donde reciben a las chicas de las afueras que van a estudiar. Y me pregunto si hay como otro lugar, ¿no? Que sea igual como una casa para chicas, pero en otra tónica. Por ejemplo, yo pienso como en la residencia de señoritas de Madrid que mencioné, que era más bien un espacio que fomentaba el desarrollo, la formación, ¿no? Un espacio de apoyo, pero más, si quieres, no sé, pedagógico, ¿no? Había charlas, conferencias, etcétera. O también en Cuba existía este otro espacio que era el Liceo Club Femenino, ¿no? Que funcionaba de la misma forma. Y los conferenciantes pues eran exactamente, ¿no? Estas mujeres literatas, mujeres artistas, ¿no? Daban talleres, etcétera. Entonces no sé si en esta casa de estudiantes se fomentaba lo mismo, aunque en otra tónica, o si había otro espacio similar que hiciera una especie de contrapeso en el Medellín. Gracias, muy interesante tu ponencia, María Eugenia. Gracias, Claudia, por responder y por el comentario para María Eugenia. Si te parece bien, María Eugenia, le damos la palabra primero a Aranza y después lo pasamos nuevamente a vos, ¿sí? Sí. Bueno, en cuanto a las otras colaboraciones femeninas, pues hasta ahora no he podido identificar que haya, por ejemplo, mujeres ilustradoras. Casi todas las ilustraciones propias de la revista vienen firmadas por ilustradores o artistas en general de la época que sí están como muy bien identificados. Entonces, en cuanto a ilustradoras, no lo he encontrado. No sé si tal vez en la parte de la publicidad, a lo mejor ahí sí pudiera haber alguien que yo no he identificado. Y por otra parte, así como en cuanto a la distribución o la edición o el trabajo, así como más, digamos, como bajo el agua de la revista, tampoco lo he podido identificar, pero lo que sí es que, por ejemplo, dentro de esta familia de Prida Santacilia, por ejemplo, el arquitecto que es primo de los editores, que también mencionó Claudio con esta escuela que retoma las cuestiones como virreinales, arquitectónicas y demás. Por ejemplo, él tiene bueno, su esposa fue una activista feminista muy fuerte, ¿no? Que incluso creó como editoriales, y igual como espacios de estudio para mujeres y luchó mucho por el sufragismo y demás. Y una de las cosas que sí me ha sorprendido fue que, o sea, esté totalmente desaparecida de la revista, ¿no? O sea, siendo que toda esta familia Santacilia publica ahí en muchos aspectos y que ella haya quedado como totalmente fuera del espectro de la revista, eso, pues eso sí, ¿no? Bueno, por otra parte, en lo de Gabriela Mistral, de la recepción del poema, pues no he podido rastrear hasta ahora como que se le comente en otro lugar, pero seguramente sí debe haber comentarios sobre ese poema, aunque yo siento, porque lo he visto más como comentarios acerca del mural y no tanto del texto en sí de Gabriela Mistral. Y lo que sí pude ver en algunos estudios que leí y demás fue que estos poemas escritos en verso, que bueno, así como cuentos clásicos de Cenicienta y Caperucita Roja y así que escribe Gabriela Mistral, suelen fecharlos como más tarde, o sea, como que un poco este poema publicado en un mural o bueno, puesto en un mural, como que pasa desapercibido y bueno, también puede ser porque se destruyó muy pronto, ¿no?
realmente esa reproducción de azulejos es como importante en ese sentido porque se destruyó por completo, o sea, se perdió. Y en el papel de la secretaría, digamos, que va también con esto de las colaboraciones femeninas que son invisibilizadas, pues también lo que pude ver mucho es que toda esta efervescencia cultural y educativa de la secretaría está como muy rescatada en cuanto al secretario, o sea, como hasta a Vasconcelos y como algunas de las políticas, como el muralismo sobre todo, pero hay muchísimas otras, pues ya como estudiándolo un poco más a fondo, muchísimas otras iniciativas y cosas que se hicieron en ese momento que tuvieron como un impacto más directo, digamos, sobre la población, o sea, no tanto como un mural que sí, o sea, fue como muy trascendente, pero tal vez no pegó de manera tan directa como, pues, como llevar un libro a la mano de alguien o enseñarle a leer o a pintar o a dibujar. Y bueno, que curiosamente, pues muchas de estas actividades pues estuvieron hechas por mujeres. El papel de las maestras en general, digamos, pero también pues hay una tendencia muy fuerte de las mujeres pintoras, artistas plásticas y escritoras a dedicarse a la docencia y no solo como por esta cuestión de que era un rol como natural, digamos, de las mujeres, sino pues sí, o sea, sí encuentro también en ellas como pues un compromiso y una importancia en su vida a como a dar este espacio para pues educar a los niños, a las niñas o a las personas en general, ¿no? No solo a los niños. Y bueno, eso se tradujo también en muchas otras cosas, ¿no? En mujeres que hicieron teatro, que hicieron teatro guiñol, que diseñaron un montón de cosas para los niños, libros de texto para los maestros, y que eso sí se escapa totalmente como de la revista, ¿no? Solo queda como ese arte muy grande, digamos, que es el muralismo muy impactante y pues también como muy oficial, digamos, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias, Aranza. Muy interesante lo que comentabas. La pregunta sobre las impresoras o el rol de estas mujeres en los espacios de publicidad, pero que también se vincula con este rol que mencionabas de la docencia, venía porque, bueno, acá en Buenos Aires en particular, muchas escuelas profesionales de mujeres se dedicaron a enseñar estos oficios, ¿no? Impresión, grabado, publicidad, libro. Por eso pensaba que quizás en México podía estar sucediendo algo parecido y eran los espacios que efectivamente ocupaban. Muchas gracias. Perdón, sí, sí pasa, o sea, sí hay en la parte de las escuelas técnicas, que también es como parte del boom de la educación, aunque ya estaban desde antes, sí era uno de los oficios que se enseñaba como esto de manejo de los linotipos y de todo esto, sí era algo que se enseñaba, aunque o sea, creo que en esta revista en especial, como hay algunos de los que participan ahí, no tanto como editores, sino como en general participantes de la revista, que ya tienen pues como una trayectoria editorial de antes, digamos, y que va a continuar en el futuro, sí siento que debió haber sido como muy armada y muy, pues sí, como muy confeccionada pues por hombres. Muchas gracias, muy interesante realmente para continuar indagando. María Eugenia, ahora sí te doy la palabra. Bueno, muchas gracias y la verdad que quería comentar antes que es súper interesante sus ponencias y me alegra mucho por más que, bueno, que sea virtual y que estemos a grandes distancias que podemos compartir este espacio. Con respecto a la pregunta si había como la casa de estudiantes, si había otro, sí. La misma Teresa Santamaría González funda como un prototipo la casa de estudiantes es un prototipo de en verdad lo que ella quiere hacer después, que termina fundando el Colegio Mayor de Cultura Femenina, que básicamente era como una especie de universidad para las mujeres, donde se dictaban carreras de letras, tinicatura en laboratorio, periodismo y un taller de arquitectura. Este mismo colegio, las mismas alumnas después van a empezar a reunirse con estas mismas fundadoras y van a empezar a hacer toda la campaña que en la época de los 40 va a ser sobre el sufragio.
Por eso en la parte, yo esa parte no la tomé porque ya hay un trabajo en la época de los 40, la campaña enorme que hacen sobre el sufragio, y muchas de las alumnas de este colegio son las que escriben para luchar por el sufragio. Bueno, muchas gracias María Eugenia. Venimos un poco retrasadas, así que vamos a ir cerrando la mesa. Realmente ha sido muy interesante escucharles, sus presentaciones, pero también sus comentarios y ampliaciones de sus trabajos. Invito a ustedes los ponentes, pero también a quienes nos están escuchando, que continúen participando de las mesas de las 4 de la tarde. Mañana también tenemos una programación larga y exhaustiva durante todo el día. Muchas gracias por haber compartido sus trabajos y nos vemos en la próxima ocasión. Un gusto realmente escucharlo. Un gusto, muchísimas gracias a todos. Muchas Igualmente. gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Adiós. Adiós.